Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Saludo a todas las que están acá. Yo siempre que me invitan a predicar, por Zoom, digamos, además de que siempre estoy nerviosa, doy la bienvenida a todas y también a las que están conectadas sin cámara, porque a veces uno siente la presión de poner la cámara y a veces uno puede sentir un poquito de culpabilidad porque no puso la cámara, pero sabes que yo estoy feliz de que estés acá, aunque estés con tu cámara apagada, porque yo sé que a veces uno quiere estar en todas las reuniones Zoom, pero no puede. Y dice, voy a estar aunque sea con la cámara apagada, así que también doy la bienvenida ahí a los que están escuchando. Lo que tengo en mi corazón compartir para hoy es acerca de nuestra fe, como ya nos han dicho nuestras hermanas, y específicamente de la evidencia de la fe cristiana. Y antes de, entonces, perdón, ahí sí. Y antes de, empezando, vamos a comenzar haciendo algunas preguntas, porque la idea aquí es que cada una de ustedes se pueda examinar en lo profundo de su corazón y ir respondiendo estas preguntas que tengo para ti hoy. ¿Eres creyente? Al tiro, la pregunta en blanco y negro. ¿Eres creyente? La segunda pregunta. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que eres cristiana? Tercera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre tu respuesta y la respuesta de los miles de religiosos que existen en el mundo y que siguen tantas religiones? ¿Qué diferencia hay entre tu respuesta y la de ellos? ¿Sabías que los musulmanes, que los budistas y tantos otros tienen fe y creen firmemente estar agradando a Dios? Entonces te pregunto de nuevo, ¿eres creyente? ¿Eres cristiana? ¿Cómo lo sabes? Otra pregunta, si has respondido que sí eres cristiana, ¿estás segura de tu salvación? ¿Estás completamente segura de que si tus ojos se cierran por la muerte en este mundo, los abres en la presencia de Dios como hija amada? Es una pregunta profunda. ¿Estás 100% segura de que las puertas del infierno están cerradas para ti porque estás en Cristo? Quizás estás pensando que estoy siendo un poquito exagerada y que estoy haciendo la misma pregunta una y otra vez, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Hay un pasaje en la Biblia que es terrible. Honestamente, para mí es el pasaje más terrible de la Biblia. Es sumamente triste. Yo cada vez que leo este pasaje quedo con el corazón apretado. A veces se me llenan los ojos de lágrimas de pensar esta situación, que la Biblia lo relata. Es un relato de una realidad que va a ocurrir en el futuro, cuando en la presencia del Señor se presenten algunas personas. Este acontecimiento terrible va a ocurrir, pero tristemente cuando ya no hay esperanza. Cuando el tiempo de la salvación, que es ahora, ha terminado, y cuando ya no hay nada que hacer. Por eso para mí este es el pasaje más terrible que encontramos en la Biblia. Las invito a que abran sus Biblias y leamos en Mateo capítulo 7, en el versículo 21. Dice así. Esto es Jesús hablando y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pasaje más duro? Yo creo que es uno de los pasajes más duros que hay en la Escritura. El versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Saben lo que significa esto? Que hay personas que están haciendo la obra cristiana, que están ocupados haciendo cosas que hacen los cristianos, pero que no son cristianos. Esa es una realidad horrible, es una realidad triste, porque en el fondo son personas honestas, son personas decentes, son personas que se están esforzando, son personas que creen que van camino al cielo, cuando en realidad nunca han conocido a Dios. Esto es algo terrible. Estas son palabras duras. Hay personas que, como dice un dicho, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Es un dicho conocido, es un dicho popular. Los más religiosos en la época de Jesús fueron los fariseos. Si ustedes han leído los evangelios, fueron las personas que se opusieron al ministerio del Señor Jesucristo, quienes se opusieron a Dios en la tierra, religiosos, creyendo que estaban haciendo la obra de Dios. Así que bueno, para ser un poquito pedagógicas, te voy a invitar a que te conviertas en una detective. ¿Y qué hace un buen detective? Examina la evidencia. Y hay muchos detectives que con los años y con la expertise y con el tiempo en su trabajo como detectives policiales, a veces dejan de mirar la evidencia porque creen que ya resolvieron el caso. Han visto tantos casos que de repente miran así como encima y ya este fue o esto pasó porque tiene mucha experiencia. Pero un buen detective sabe que aunque tiene mucha experiencia, siempre tiene que seguir la evidencia. En primer lugar, tiene que seguir la evidencia. Así es que yo les voy a invitar a ustedes a que se transformen en unas detectives junto conmigo, porque te quiero invitar a que te examines hoy a la luz de la palabra de Dios y que sepas con toda claridad que el día en que te presentes delante de Dios, Dios sea para ti un Padre con los brazos abiertos, que te dice, bienvenida, sierva fiel, y que no te enfrentes con un Dios que se para delante de ti como un Dios justo, en su trono de justicia, que te condenará a una eternidad sin Dios. Entonces, para esto, con nuestras lupas de detectives, vamos a ir a Santiago 2. Si alguien lo encuentra y me quiere ayudar con la lectura, bienvenida, Santiago 2, versículo 14, y lo vamos a leer hasta el final del capítulo, hasta el versículo 26. Santiago 2, 14, hasta el final del hermanos, capítulo. hasta el final. Bien. Sí, Hermanos gracias. míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muchas gracias, Raquel. Bueno, entonces aquí tenemos una aparente confusión, van a decir ustedes. ¿Cómo la Laura está diciendo que en Mateo obras, pero nunca el Señor los conoció? Y aquí me está hablando que obras que tienen la fe y que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿cuál es la cosa? Bueno, parece un poquito confuso, ¿verdad? Como que se estuvieran aquí contradiciendo estos pasajes, pero en realidad hablan de lo mismo. Porque en Mateo leíamos que se pueden hacer obras sin ser salvos, ¿cierto? Se pueden hacer obras aparentemente de un creyente sin ser salvos, y ahora aquí Santiago nos está diciendo que la fe sin obras está muerta. Entonces, estos dos pasajes en realidad se están complementando y se complementan súper bien, porque ¿saben qué? La vida cristiana es fácilmente imitable. Es muy fácil imitar la vida cristiana. E incluso como que nos gusta, como que a veces la iglesia puede ser un club social. Es más, tristemente para la iglesia, hoy en día las grandes obras de beneficencia y de ayuda al prójimo, a los pobres y a los desvalidos, tristemente para la iglesia, y lo digo con dolor, no lo hace la iglesia, lo hacen otros, y que no son creyentes. Muchas veces nos gusta hacer cosas lindas en nombre de Dios, por amor a otros, pero para Dios, ¿qué es lo que está mirando Dios del cielo cuando ve tu vida? En Mateo veíamos un grupo de personas que clamaban a Dios, y estas personas le dicen al Señor, Señor, mira todo lo que hicimos en tu nombre. Son personas que estaban ocupadas en la obra de Dios. Hasta milagros hicieron. Y no pocos milagros, dice muchos milagros en tu nombre. Pero hacer estas cosas no necesariamente significa que eres una hija de Dios. Y queda evidenciado en el pasaje que leímos. Y acá en Santiago vemos que decir tener fe tampoco significa que soy cristiana. Es más, Santiago va más profundo y dice, ¿saben qué? Los demonios tienen fe. ¿Sabían eso? Y no solamente tienen fe, tiemblan. Pero ellos están condenados. Entonces, un cristiano no es el resultado de lo que se dice o de lo que se hace. Y muchas veces se puede simular ser un cristiano por cómo se habla o por cómo se actúa. ¿Se habían puesto a pensar en eso? ¿Cómo está tu vida? ¿Eres una cristiana? ¿O estás actuando como cristiana? ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres realmente hija de Dios? ¿O te conformas diciendo que tienes fe, pero tienes una fe del demonio, no una fe genuina? Porque aquí Santiago habla que los demonios tienen fe. Entonces, ¿qué es ser un cristiano? Así que saquen sus lupas, por favor, porque quiero que examinen sus corazones, sus vidas y sus mentes. Ser un cristiano es ser una persona que ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Un cristiano, una cristiana, es una persona que ha creído el Evangelio expuesto en la Biblia.
que dice que Jesús murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Como nos dice Pablo, ¿cierto? En 1 Corintios 15, versículo 3. Un cristiano es una persona donde Dios mismo ha llegado a morar. Hermanas, esto es grande. Querida amiga que estás aquí, esto es grande. Un cristiano es donde Dios ha llegado a morar. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento que todos los creyentes son templo del Espíritu Santo. Y está haciendo alusión a lo que ocurría en el Antiguo Testamento cuando los israelitas iban al templo y veían la presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo. Nosotros, los cristianos, nos transformamos en templo del Dios viviente porque ahí es donde Dios mora. Eso es ser un cristiano, donde la presencia de Dios ha llegado a morar. ¿Y saben algo? ¿Saben algo? Donde está Dios hay vida, porque Él es vida. Donde está Dios hay fruto que emana de Él. Donde está Dios hay transformación, porque es su poder cambiando vidas. Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿está Dios en tu vida? ¿Y qué evidencia tienes en tu vida de la obra de Dios en ti? Porque un creyente real tiene que ser capaz de distinguir en su vida la huella de Dios. Y por eso es tan importante que tú te preguntes, porque qué dolor presentarse delante del Señor y decir, Señor, Señor, reconociendo que Él es Señor, y escuchar esas palabras tan terribles, aléjate de mí porque nunca te he conocido. En el pasaje de Santiago que leyó nuestra hermana Raquel, dice, ¿tú crees que Dios es uno? En el versículo 18, en el versículo 19, perdón. Bien haces, porque Dios es uno. También los demonios creen y tiemblan. En los demonios no hay evidencia de la obra de Dios en ellos, sino por el contrario. La obra de ellos es en contra de Dios. Y Santiago nos dice que ellos tienen fe y que tiemblan. ¿Qué aprendo yo de eso? ¿Qué veo yo en eso? Que hay personas que pueden tener fe, incluso llegar a temblar, pero que no son salvos, porque Dios no está ahí. Bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotras tener evidencia de nuestra fe? ¿Cómo puedo saber yo que yo soy hija de Dios? ¿Cómo puedo distinguirlo? Si decir que tengo fe o temblar ante Dios, reconocer su señorío, hacer la obra de Dios, no es garantía de que soy hija de Dios, ¿cómo puedo saberlo? Al final del capítulo acá de Santiago 2 se mencionaron dos personajes del Antiguo Testamento y voy a hablar brevemente de ellos en honor al tiempo. Uno es Abraham y otro es Rahab. Y aquí en el contexto de Santiago los está poniendo como un hombre y una mujer que creyeron a Dios y producto de su fe en Dios tuvieron obras conforme a esa fe. Y eso es lo que ustedes tienen que examinar en sus vidas. ¿Cuál fue la evidencia? Bueno, aquí dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué fue lo que creyó de Dios? Creyó que en Isaac él iba a tener multitud de descendencia. Y cuando Dios le pidió a su hijo, para las que no saben la historia, Abraham fue muy viejito cuando fue padre, tuvo un único hijo de la promesa, y entonces él está feliz porque se está cumpliendo la promesa de Dios para él, y Dios le dice, mata a tu hijo, entrégalo en sacrificio para mí. ¿Y saben qué hizo Abraham? Ok, Dios, tú lo pides, yo lo hago. Obediencia. La obediencia a la voz de Dios fue la evidencia de la fe que tenía Abraham para con Dios. Su obediencia. Y ¿saben lo hermoso? Que cuando nosotros leemos y se lo dejo de tarea porque no puedo ir por el tiempo,
Cuando leemos nosotros en Hebreos de la fe de Abraham, él creyó, él en ningún momento dudó de lo que Dios le dijo. Dios le dijo, en Isaac vas a tener descendencia. Y él dijo, bueno, si yo lo tengo que matar porque Dios me lo pide, Dios me lo tendrá que revivir, porque en Isaac voy a tener descendencia, no en otro. Pero la evidencia de su fe fue su obediencia a la voz de Dios. ¿Y qué pasó con Rahab? También brevemente les comento de Rahab. Rahab era una mujer prostituta o ramera, como lo dice aquí en la Biblia, y que vivía en la ciudad de Jericó. Una ciudad fortificada con unos muros enormes, una gran nación en el tiempo de que los israelitas salieron de Egipto, donde eran esclavos, y los israelitas, por mandato de Dios, empiezan a arrasar con todos los pueblos paganos, y llegan a Jericó. Entonces mandan espías a Jericó, se encuentran con esta mujer los ayuda y les pide que la salven a ella y a su familia. Y les dice, ella, Rahab les dice, yo sé que Dios está con ustedes y todos aquí tenemos miedo del Dios de Israel. Así que a mí no me destruyan. Entonces los espías le dijeron que colgara un cordón de su ventana y que todos los que tuvieran en su casa se iban a salvar. Y adivinen qué pasó. Se salvaron. ¿Cuál fue la evidencia de la fe de Abraham? De la fe de Rahab, perdón. Su obediencia. Ella pudo haber dicho, yo creo que todos los que estén en mi casa se salvan, y no haberle dicho a su papá, a su mamá, a su hermano, a su tía, a nadie. Yo creo, pero no hago. Esa es una fe muerta. Pero ella creyó a los hijos de Dios, a los espías, e obedeció junto a su familia en su casa y puso el cordón. Me encantaría seguir sacando cositas de estos personajes, pero el tiempo avanza. Acompáñenme otra vez a Mateo 7, que es el pasaje que partimos estudiando. Y vamos al versículo 21 nuevamente. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? Si estuviéramos presencial, todas me dirían a coro, ¿cierto? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que hacen obras como evidencia de la fe. ¿Hacen qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto lo dijo Jesús, la voluntad de Dios. Pero en Romanos 3:23, famoso versículo, espero que todos lo conozcan y se lo sepan de memoria, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y saben qué? Ahí dice todos, no queda nadie fuera, dice todos. Por lo tanto, en todos también estás tú, estoy yo. Todos hemos pecado. ¿Y saben algo? Ningún pecador puede hacer la voluntad de Dios. Ningún pecador puede hacer la voluntad de Dios. Pablo más adelante en Romanos, en el capítulo 8, versículo 7, nos dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, ¿quién es salvo? ¿Quién es un hijo de Dios? Si los que hacen la voluntad de Dios son los que van a entrar en el reino de los cielos, no los que dicen, los que hacen. Y ningún pecador puede hacer la voluntad de Dios. Puedes pasarte la vida entera diciendo que tienes fe e imitando la vida cristiana y no ser cristiana. Otra pregunta. ¿Cómo te ha ido siendo una detective de tu vida? ¿Cómo te ha ido siendo una detective de la fe en tu vida? ¿Podrías decirme la evidencia de tu fe? ¿La conoces? ¿La sabes? Voy a hacer algunas preguntas acerca de historias bíblicas. Si no conoces la historia, no te preocupes, está bien. Y si conoces la historia, espero que tengas la respuesta. ¿Cuál fue la evidencia de fe de Noé? Si alguien sabe y la quiere decir, adelante.
¿Cuál fue la evidencia de fe de Noé? Preparar el arca. Gracias. El arca. El arca fue la evidencia de su fe. Cuando Dios llamó a Abraham en la tierra de Ur, ¿cuál fue la evidencia de su fe? Salir. Muy bien, ahí está en el chat. Salir. Esa fue la evidencia de su fe. Obras, como dice Santiago, obras que evidencian fe. No dijo, ok, Dios, yo te creo. No, obró conforme a la fe. Y eso le costó porque Abraham fue errante en la tierra prometida. ¿Cuál fue la evidencia de fe de Moisés cuando Dios lo manda a Egipto? El pueblo en el desierto. Esa fue la evidencia de su fe. El pueblo salió de la esclavitud. ¿Cuál fue una de las muchas evidencias de fe en la vida del apóstol Pablo? Que no lo pudieron callar y predicó la palabra de Dios hasta el día de su muerte. Estuvo donde estuviera. La evidencia de su fe. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿cuál es la evidencia de tu fe? Si tú dices que eres cristiana, si tú dices que eres salva, ¿cuál es la evidencia de tu fe? ¿La distingues? Si miras en tu vida, ¿puedes reconocer la obra de Dios en ti? El fruto que Dios produce en la vida de sus hijos fluye de manera natural. Miren, les voy a leer un versículo cortito que está acá en Filipenses. Filipenses en el capítulo 1, en el versículo 6 dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Saben qué, queridas? La vida del cristiano es difícil. El Señor mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La vida cristiana no es fácil. Sufrimos igual que todo el mundo. Enfermedades, dolores, tristeza, separación. Los cristianos también tienen que trabajar para poner el pan en la mesa. Y los cristianos también tenemos lucha espiritual. Hay evidencia de eso en la Biblia. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. En Efesios 6 se nos anima a los cristianos a que nos pongamos toda la armadura de Dios para resistir. Pero también los cristianos tienen una huella divina que no es de los cristianos, que no es lucha, que no es esfuerzo, que es de Dios y que fluye de manera natural porque son hijos de Dios. Y no hay más vuelta. Es un fruto que viene porque Dios llegó a esa vida. Y donde hay Dios hay cambio, porque es imposible que donde llegue la luz de Jesucristo, donde llega Dios mismo, esa vida quede igual. Hay evidencia. Hay evidencia de la naturaleza divina porque está Dios morando en esa vida. Y es esa la evidencia que yo quiero que tú distingas en tu vida. Porque lucha, sí, tenemos como cristianos luchas. Y hay cosas que nos cuestan y el Señor está haciendo una obra de santificación en cada una, pero también hay un fruto que se da solito. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Cuando la semilla cae, la semilla que es la palabra de Dios, cae en buena tierra y da fruto. Y ahí dice que el fruto que da a 30, un poquito de fruto, da a 60, más o menos fruto, y da a 100 por uno, mucho fruto. Pero da fruto siempre, porque el creyente verdadero da fruto siempre, da evidencia de su fe, porque Dios está en esa vida. No importa si es mucho o es poquito el fruto que hay en tu vida, si eres creyente, hay fruto. ¿Y qué fruto? ¿Qué fruto? Obediencia. Obediencia. ¿Obedeces a Dios porque le amas? ¿Puedes reconocer que tu fe crece al oír la palabra de Dios? ¿Ves en ti el fruto del Espíritu Santo? Que es fruto del Espíritu Santo. No es mío. ¿De quién es? Del Espíritu. Es de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley.
es fruto de Dios. En Mateo encontramos dos parábolas. La del sembrador, que ya les comenté, ¿cierto? Dos parábolas de plantitas. Y también encontramos otra parábola que se llama el trigo y la cizaña. ¿Sabes que el trigo y la cizaña son dos plantitas que se parecen mucho? Y esta parábola nos cuenta que una persona tenía un campo y plantó ahí buena semilla, plantó trigo. Y vino en la noche un malo y plantó cizaña. Y entonces después las plantitas empiezan a crecer y dice, hey, ¿no habías plantado trigo? ¿Cómo es que aquí hay cizaña? Pero no corta la cizaña, no la saca, no la separa, la deja creciendo junto con el trigo hasta la siega. ¿Y saben qué vemos ahí? Que hay muchos no creyentes que están entre creyentes y se parecen mucho. Pero Dios, que mira desde el cielo, ve quién es su hijo y quién no. Y querida, hoy que me estás escuchando, si tú no eres capaz de distinguir la obra de Dios en tu vida, si tu vida no es nada más que un enorme esfuerzo por querer imitar una vida que no tienes, si no puedes distinguir con claridad que Dios está obrando en tu vida para bien, cuestiona tu salvación. Cuestiona si eres hija de Dios. Porque qué terrible será que tú te presentes delante de Dios y Él te diga, apártate de mí porque nunca te conocí. Y ahí las excusas no van a valer. Tú podrás decir, Señor, Señor, mira todo lo que hice por ti. Y no fue por Dios, porque si no eres hija de Dios, no puedes hacer la obra de Dios. Porque todo lo que hagamos en nuestra naturaleza caída, nuestro pecado, son trapos de inmundicia delante del Señor. Porque la única obra que realmente vale y queda para la eternidad es la obra de Cristo en la tierra. Y es Cristo quien obra en la vida de sus creyentes para vida eterna. En Mateo 7:21 aprendemos que los que hacen la voluntad de Dios son los que entran en el reino de los cielos. Y no se puede hacer la voluntad de Dios sin Dios. No puedes agradar al Señor si tus pecados no han sido perdonados. Si no has creído que el Señor Jesucristo pagó por ti el precio que tus pecados merecían en la cruz. Solo los hijos de Dios, redimidos por la sangre preciosa de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, son los que pueden hacer la voluntad de Dios. No porque seamos pecadores de mejor calidad, es porque Cristo llega a esa vida, transforma, cambia y empieza un trabajo en la vida de cada uno de sus hijos. Y esa evidencia de la fe puesta en el Señor Jesucristo, tienes que poder verla y alabar a Dios del fondo de tu corazón y decir, gloria a Dios, soy redimida, soy salva. Y aquí está la evidencia y el fruto de la fe que puse en Cristo Jesús. Si no estás segura que eres salva, te ruego, si fuiste detective hoy, siguiendo mi ilustración pedagógica, y no encuentras a Cristo en tu vida, te ruego que no dejes pasar más tiempo. Este es el tiempo de salvación, este es el tiempo aceptable. La voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios te amó tanto que entregó a su Hijo Jesús por ti, para que tú tengas vida eterna. Vamos a dejar unos minutos de silencio para que tú puedas orar y clamar al Señor ahí donde estás. Si necesitas clamar a Dios por salvación, hazlo hoy, hazlo ahora, no dejes pasar tiempo, porque un cristiano debe poder ver a Dios en su vida y que tú puedas unirte a aquellos que son redimidos, salvos y que puedan tener sumamente clara la película de que las obras cristianas que estás haciendo son producto de la fe depositada en el Señor Jesucristo.